vamos a continuar, ¿cierto? Ya con el tema principal en esta tarde, ¿cierto? El mensaje. Y queremos invitar, ¿cierto? A un hermano ya que nos acompañó, ¿cierto? De su niñez acá en la iglesia de Pica, y hoy en día, ¿cierto? Ya es pastor de la iglesia adventista. Invitamos y dejamos a Esteban. Esteban, ¿estás por ahí? Hola a todos, ¿me logran ver? Un feliz sábado para cada uno de ustedes, contento de poder compartir y que me hayan invitado, gracias por la invitación y poder estar con ustedes. Increíble que estando tan lejos acá en Santiago podemos conectarnos. Un saludo especialmente a mi familia de Pica, ahí a Abel y mi primo, a toda mi familia de allá. El jueves tuve cumpleaños mi papito, ahí lo coloqué en los comentarios también porque estábamos viendo la conexión, así que muy lindo todo lo que están haciendo y gracias a los que cantaron, ahí vi, ¿cierto? El dúo de recién, me encantó mucho la música, gracias a Alfonso también por compartir con nosotros, y también al dúo Sostenido, me encantó, chicos, así que los busqué inmediatamente en Instagram, los busqué en YouTube, e inmediatamente me suscribí, los empecé a seguir en Instagram, y me gustaría invitarlos para una próxima actividad que quizás tengamos acá en nuestro campo, que mi campo es Santiago. Así que, no, muy bueno, me encantó, chicos, así que ahí le di like a sus videos también. Bueno, contento de poder compartir la palabra del Señor con ustedes, y el tema que quería tratar ya por título, énfasis, y tiene la finalidad de hablar un poco del enfoque que nosotros tenemos que darle, ¿cierto?, a nuestra predicación ahora en el tiempo del fin. La verdad que con todo lo que está pasando, ¿cierto?, ahora estamos resguardados en nuestros hogares, de repente surgen distintas voces, surgen distintos énfasis, un poco apocalíptico, fin del mundo, y todo esto, ¿cierto?, a los cuales nosotros sabemos que va a acontecer, sabemos que va a pasar, pero me gustaría enfatizarlo, centrarlo un poco en un énfasis que nosotros nunca tenemos que olvidar, que creo que es el centro de la teología adventista, es el centro de todo lo que nosotros predicamos. Entonces voy a ver si logro compartir pantalla, y antes de eso me gustaría hacer una oración. Me gustaría orar con cada uno de ustedes. Así que vamos a orar, ¿les parece? Cariñoso y bendito Padre Celestial, te damos la gracia, mi Dios, porque podemos, Señor, conectarnos mediante estos medios y alabar tu nombre, Señor, escuchando lindos cantos, Señor, que te rinden adoración a ti, y a la vez, Señor, también repasar un poco tu palabra, Señor, que nos da aliento, Señor, y fortaleza para continuar con una nueva semana. Gracias te damos, Señor, porque podemos reunirnos juntos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Énfasis. Y esto es importante porque nosotros tenemos que predicar, el Evangelio tiene que continuar, y tiene que continuar con más fuerza en el tiempo del fin, pero me gustaría repasar algunos énfasis que existían desde los tiempos de Jesucristo, y de ahí remontarme a la iglesia adventista, y allí poder finalizar, ¿cierto?, con el tiempo actual. Entonces vamos a comenzar con los tiempos de Jesucristo. ¿Cuál era el énfasis que se daba en ese tiempo? Cuando Jesús vino a esta tierra, habían distintos grupos que hacían distintos tipos de predicación. Acá nosotros vemos uno, que son los saduceos. Entonces los saduceos tenían un énfasis bien particular en su predicación. Ellos no creían en la resurrección y se peleaban allí con los fariseos, ¿no? Pablo los puso en controversia cuando habló acerca de que él creía en la resurrección, y los saduceos no creían en esto y tenían una visión bien determinista o fatalista de la vida. Es decir, los saduceos pensaban que cuando alguien nacía con alguna deformidad, alguna enfermedad, era un castigo de Dios, y que lo estaba castigando en este momento porque no hay vida más allá después de la muerte, o sea, no hay resurrección. Por lo tanto, cierto, Dios en su omnisapiencia, en su omnisciencia, determina, cierto, el castigo ahora por los pecados que él iba a cometer en el futuro, o los pecados que los padres iban a cometer en el futuro. Entonces esa era su visión y ese era su enfoque. Los saduceos, que estaban apartados de la sociedad porque eran una casta sacerdotal especial, entonces la gente lo miraba un poco con recelo a este grupo de sacerdotes, pero en medio de ese grupo también habían otros grupos más en Jerusalén. Entonces nosotros conocemos, los más conocidos son los fariseos, y los fariseos, si bien nosotros tenemos una noción negativa de los fariseos porque Jesús los llamaba sepulcros blanqueados a ellos, ellos eran los predicadores, ellos eran los pastores. Los fariseos eran los que hacían teología desde la calle, desde la casa, es decir, estaban cercanos a las personas.
Entonces, los saduceos, ¿cierto? Tenían los fariseos tenían esta visión que se enfocaba en el Antiguo Testamento y específicamente en la ley, en el cumplimiento de los mandatos de Jehová. ¿Y por qué eran tan estrictos? Porque en algún momento Israel se apartó. No sé quién está haciendo ahí los dibujos, pero en un momento Israel se apartó y dejó de cumplir la ley. Entonces los fariseos nacieron como un grupo especial que le daba énfasis a la ley. Pero lamentablemente, ¿cierto? Eran un grupo que hacía énfasis a la ley y por lo tanto eran legalistas y finalmente terminaban apartando al Señor, apartando a la gente del Dios verdadero. En medio de todo eso existía otro grupo, acá nosotros lo podemos ver en las cuevas de Qumran, y en estas cuevas de Qumran, que se descubrieron en 1947, fue el gran descubrimiento que se encontraba, ¿cierto?, los rollos del Mar Muerto. Dos pastores beduinos que estaban allí por ese lugar encontraron estas cuevas y encontraron los rollos del Mar Muerto, donde encontraron el Antiguo Testamento completo, a excepción del manuscrito de Esther. No lo encontraron, pero sí hay grandes porciones del libro de Isaías y sobre todo del libro de Daniel, porque tenían un fuente de énfasis apocalíptico. Entonces, algunos piensan que en estas cuevas de Qumran, la comunidad de Qumran, donde se encontraron reglamentos de la conducta de la comunidad, algunos piensan que eran el grupo de los esenios, y particularmente ellos tenían un maestro, que era el maestro de justicia, que proclamaba, ¿cierto?, el fin del mundo, y que Israel había apostatado, y por lo tanto, ¿cierto?, ellos eran el pueblo remanente verdadero, y en algún momento Israel tenía que desaparecer, y en cierta medida estaban en la verdad, porque en el año 70 Israel desaparece, y esta comunidad está ahí vigente. Eh, pero, ¿cómo se llama? Pero después igual los persiguieron. Pero esta comunidad, ¿cierto?, tenía un énfasis ascético, es decir, para ellos acceder al reino de Dios, tenían que apartarse de Israel en esa cueva, seguir sus rituales de purificación, sus lavados constantes, y era una forma, ¿cierto?, un poco mística de poder acercarse al Señor, tipo monasterio. Entonces era el apartamiento de la sociedad para poder alcanzar el reino de Dios. Contrario a ellos, nosotros encontramos otro grupo que es más conocido, ya que son los celotes. Entonces ahí está Simón el celote. Los celotes tenían otro tipo de predicación que era todo lo contrario a los esenios. Si los esenios se apartaban de la sociedad, los celotes tenían que instaurar el reino de Dios en el aquí y en el ahora, y no esperar, ¿cierto?, la venida del reino de una manera espiritual, sino traer el reino ahora, ¿cierto?, en el presente por la fuerza o por la revolución. Entonces los esenios tenían un fuerte énfasis militar, ¿cierto?, tipo milicia, de instaurar el reino de Dios y luchar contra el yugo romano. Dentro de esos grupos de los celotes habían otros grupos que tampoco describe la Biblia, pero nosotros los conocemos, que eran los sicarí, que se traduce como los hombres de cuchillo, y ahí viene la palabra también sicario. Entonces eran grupos extremistas que usaban las armas, la fuerza para poder instaurar el reino de Dios. No tenía que ver con algo místico, sino nosotros tenemos que hacer venir el Mesías. Dentro de este grupo celota había un fuerte énfasis mesiánico, o sea, de vez en cuando se levantaba un líder que se hacía o se autoproclamaba, ¿cierto?, el Mesías para poder librar a Israel y dejar a Israel como la nación más grande de todos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, Jesús vino a este mundo y vino en medio de distintos grupos religiosos, otros más políticos como los herodianos, eh, pero que proclamaban distintos énfasis acerca del reino de Dios y acerca de la verdad. Entonces Jesús viene a este mundo y él dice lo siguiente, o sea, él viene, ¿cierto?, con otra predicación. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es interesante porque Jesús no dice poseer la verdad o que existe la verdad, sino Jesús dice, yo soy la verdad. Entonces, al contrario de los otros grupos que creían poseer la verdad, Jesús dice, acá está encarnada esta verdad. O sea, yo soy, de mí se trata todo, de mí hablaba el Antiguo Testamento, en mí se cumplen las profecías, yo soy la resurrección y la vida. Jesús, ¿cierto?, empleaba esta frase que era muy común, yo soy aquel, ¿cierto? Y empleaba, ¿cierto?, otra frase que todo el mundo judío conocía. A mí me gusta mucho esto, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir,
él toma la figura del Hijo del Hombre que sale en Daniel capítulo 7, y ustedes saben que en la visión de Daniel capítulo 7, donde salen las bestias que se pelean por los reinos, ¿cierto? Y después aparece la visión del trono, y después sale uno como hijo de hombre, dice Daniel, y al cual le es dado todo el dominio, todo el trono, todas las naciones, ¿cierto? Le adoran, y él recibe, ¿cierto? Toda la gloria y la honra por lo cual las bestias se estaban matando y se peleaban. Entonces, él recibe el reino y Jesús dice, yo soy ese hijo de hombre. En mí se cumple esa profecía mesiánica. O sea, Jesús, ¿cierto? Tiene esa verdad y es vehemente al predicarla porque él cree que esto es así. Y es tan vehemente que nada, ¿cierto? Va a interrumpir que él cumpla con su misión de ir a Jerusalén y cumplir con la misión, ¿cierto? Por la cual Dios lo envió. Dios entregó a su hijo. Entonces, acá nos dice Lucas capítulo 9, 51, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y nada iba a impedir que él vaya a Jerusalén. Es interesante porque el libro de Lucas, capítulo 9, 51, desde aquí hasta el final del capítulo, que es el capítulo 24, todo se trata de los 6 últimos meses de vida de Jesús y sobre todo las últimas semanas. Y el Evangelio relata, los 4 evangelios tratan de relatar las últimas semanas de vida de Jesús, de ese caminar hacia Jerusalén, de ir a Jerusalén. Ahora estamos en Semana Santa y vimos, ¿cierto?, esa última semana de Jesucristo. Entonces él se está acercando a Jerusalén y nada va a impedir que él cumpla con ese propósito, y de hecho él toma a 12 discípulos, toma a 12 hombres que sabemos que eran iletrados, ¿cierto? Por allí Judas era el que más sabía, había otros más, pero la mayoría en sí eran pescadores, y Jesús los transforma, los llena del Espíritu Santo, los capacita y les da una misión de predicar al mundo entero, es decir, ellos tenían que llegar a todo el mundo con su predicación. Tenían, cierto, que no solamente llegar a Jerusalén, sino transformar, cierto, más allá de Judea a todos los reinos de la tierra. Entonces, yo veo un Jesús, cierto, con un énfasis donde Él es la verdad, Él capacita a personas, cierto, para que prediquen esta verdad y la lleven a todo el mundo. Hay una arrogancia espiritual, hay una soberbia espiritual de parte de Jesús, o una, cierto, ¿cómo lo podría expresar, cierto? Una arrogancia, cierto, santa, santificada, o el siguiente, una ambición santificada. Entonces yo veo a Jesús, ¿cierto?, capacitando a estos hombres con esa ambición santa. Y esta ambición santificada, esta frase la tomamos del espíritu de profecía. Elena de White dice lo siguiente, si ustedes me siguen acá: de aquellos que creen en la palabra de Dios se exige la más alta y santificada ambición. Y así como yo veo a Jesucristo, es decir, como alguien que estaba concentrado en su misión y estaba, ¿cierto?, era vehemente en poder terminar y cumplir con esa misión. Y dice, decid a vuestros alumnos que el Señor Jesús ha hecho toda previsión para que vayan adelante como vencedores y para vencer. O sea, el pueblo que él capacitó, su remanente, ¿cierto?, tenía que tener esa ambición santificada de predicar al mundo entero, y nosotros tenemos que tener esas ganas de poder predicar el mensaje a toda costa. Dice acá Ellen White en Profetas y Reyes, mediante sus siervos, el Señor Jesús invita a los hombres a luchar con ambición santificada para obtener la herencia inmortal. Entonces, interesante, pero esta ambición estaba en Jesucristo, la traspasa a sus discípulos y sus discípulos van a todo el mundo, porque esa fue la misión, evangelizar a todo el mundo. Entonces, en esta perspectiva, es como nace el pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin, en el mismo mandato que una vez Jesús daría a sus discípulos. Entonces, nosotros sabemos, ¿cierto?, que Dios le dijo a los discípulos, vayan, ¿cierto?, a todo lugar, yo los capacito, los lleno de mi Espíritu Santo, y cuando llegamos, ¿cierto?, a la historia de la iglesia adventista tenía ese énfasis de predicar y comerse al mundo completo. Es decir, toman la profecía que está en Daniel, perdón, en Apocalipsis capítulo 10, y exactamente el versículo 19, donde dice, ¿cierto?, que tomé el librito, ¿cierto?, me lo comí, fue amargo, me amargó el diente, pero fue dulce en mi boca, y Dios le dijo, ¿cierto?, vayan y nuevamente prediquen, ¿cierto?, a todo lengua, nación, tribu y lengua, y después Apocalipsis capítulo 14, vayan y prediquen el evangelio eterno a toda nación, tribu y lengua, y el pueblo adventista iba con este énfasis. De hecho, hay una historia conocida que se cuenta que a principios del siglo XX se reunieron las distintas denominaciones, es decir, las denominaciones más comunes, metodista, bautista, congregacionalista, qué sé yo, luterano y otras más, ¿cierto? Y vieron el mapa del mundo y pensaron en dividirse el mundo.
Entonces a los bautistas le dijeron, bueno, a ustedes les va a tocar esta parte de América, a los congregacionalistas esta parte de Europa, ustedes los metodistas, ¿cierto?, van a ir a este otro lugar, ustedes, ¿cierto?, los luteranos a esta otra parte, y los adventistas, ¿cierto?, cuando le dijeron, ellos dijeron no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ellos tenían esa ambición santificada. Nuestra misión no es una parte del mundo, aunque sonaba lógico poder repartirse las partes, ¿cierto?, para poder abarcar a todo el mundo rápido y que Jesucristo llegue. No, porque el mandato de nosotros es predicar el Evangelio a todo el mundo. O sea, nosotros somos el remanente de Dios. Y tenían esa arrogancia de creer que tenían, como lo decían el pueblo adventista en sus comienzos, la verdad presente para este tiempo. El pueblo adventista tenía esa verdad presente y tenía, cierto, esas doctrinas claras, el énfasis, cierto, que nosotros encontramos en las doctrinas adventistas que son particulares y que no compartimos con otra iglesia, es decir, el estado de los muertos, el sábado, la ley, el fuerte énfasis en la ley de Dios, también, cierto, el énfasis en la venida de Jesucristo, o el espíritu de profecía, o lo más particular, ¿no?, el santuario en los cielos. Entonces, todas esas cosas, ¿cierto?, tenía el pueblo adventista que no tenían otras dominaciones porque ellos poseían esa verdad presente, o sea, tenían esa ambición de poder llegar a todo el mundo y por eso sacrificaron, ¿cierto?, sus bienes, muchas veces, ¿cierto?, padecieron hambre y todas las cosas, todos esos sacrificios que hicieron nuestros pioneros por causa del Evangelio. Nadie sacrifica tanto si no posee, ¿cierto?, si no cree que posee la verdad. Nadie está dispuesto a sacrificarse tanto si no creyera, ¿cierto?, que posee esa verdad presente. Entonces nuestros pioneros lo hicieron. Ahora, ¿qué pasó? Después en la historia de la iglesia adventista también hubieron cambios de énfasis. Entonces, y esto nos pasa a nosotros y nos puede pasar acá en el final de los tiempos. Entonces, por ejemplo, en una época de la iglesia adventista temprana, fue tanto el énfasis en la ley, tanto énfasis en los mandamientos, que dejaron un poco de lado la gracia y el pueblo adventista se empezó a hacer legalista. Y acá nosotros tenemos un ejemplo bien claro, o sea, tuvieron que definirlo en un congreso en 1888, el tema de la justificación por la fe. El N. llegó a decir en un momento que nos encontramos tan secos de predicar la ley como los montes de Gilboa. Es decir, había una predicación seca. Entonces, fíjense en esto que es lo más común y lo más característico del énfasis que tenía la iglesia adventista y de cómo muchas veces perdemos ese equilibrio. Eh, Esta se llama The Way of Life, es una pintura que realizó el papá del doctor John Henry Kellogg. Era una litografía, se la presentó a James White, le encantó, le gustó mucho. Quizás para nosotros será un poco controversial ese ojo que está al medio, ¿no? Pero era muy común para esos años, a partir del siglo XV, siglo XIV, entre el cristianismo, utilizar este ojo, ¿cierto?, que significaba la presencia de Dios, la omnisciencia de Dios, que Dios estaba siempre allí presente. Pero para el año 1850 los masones se fueron apoderando de este ojo y finalmente el cristianismo lo dejó. Eh, y con cierto, ¿cierto? Algunos dicen, oh, los adventistas son masones, pero no es así. Entonces en esta pintura nosotros vemos reflejada la historia de la salvación. Por eso se llama The Way of Life, desde el paraíso perdido hasta el paraíso restaurado. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, la expulsión de nuestros primeros padres hasta la venida de Dios. Entonces, ¿pero qué es lo central en esta pintura? Está este árbol, ¿cierto?, con este ojo que significa algo. Entonces, y Jesús está al lado de este árbol, pero si nosotros nos destacamos este árbol como lo principal, para el año 1876 le hacen algunas correcciones. James White decide, bueno, cambiemos un poco las cosas, saquemos algunas cositas y hagamos un cambio, y quedó así, ya la segunda edición. Primera, 1873, segunda edición, 1876. Se sacó ese ojo controversial, ¿no? Era muy controversial ese ojo. Y algunos otros cambios pequeños, por ejemplo, acá está Juan el Bautista, ¿cierto?, bautizando a Jesús, en la otra era un pastor bautizando a un catecúmeno, acá está el ángel con la espada de fuego así resplandeciente, y en la anterior no estaba. Entonces, ¿qué pasó? Acá nosotros vemos otro cambio, ¿cierto? Hay una persona a punto, ¿cierto?, de degollar a este cordero como de una manera más violenta, a medida de fuerza, pero acá vemos, ¿cierto?, a esta ovejita, a este corderito, ¿cierto?, con una mano benevolente encima. Pero sigue acá este árbol. Entonces, ¿qué representaba este árbol que era lo más característico de la pintura? Sacaron un panfleto explicativo de 10 páginas aproximadamente, bien cortito, donde el primer símbolo que se explica en ese panfleto es este árbol.
Entonces, el árbol, este tronco representa la vida. La rama izquierda del tronco representa el amor hacia los hombres. La rama derecha, perdón, el amor hacia Dios. La rama derecha representa el amor hacia los hombres. De estas 4 ramitas pequeñas significan cómo yo tengo que comportarme, ¿cierto? Cómo tiene que manifestarse ese amor hacia Dios. Y acá, ¿cierto? En estas otras 6, cómo se manifiesta ese amor hacia los hombres. Entonces, cuelgan, obviamente, ahí bien claramente los mandamientos, los primeros 4 mandamientos y los segundos 5 mandamientos. Y está el énfasis, mientras Jesucristo está al lado. ¿Qué pasó? No convenció mucho a la adventista. Y para el año 1881, cuando murió James White, se cree que él ya tenía la tercera edición lista, completa. Entonces, ¿qué pasó? En 1883, bueno, murió en 1881 James White. Al final quedó encargada su esposa Elena junto con su hijo William de poder terminar esta pintura y poder publicarla. Entonces Elena White decidió hacer algunos cambios notables y también cambiarle el nombre a la pintura, y nosotros vemos la última edición. Ahí está. Entonces ahí se ve claramente que se saca ese árbol que representa esa ley, ese legalismo dentro de la adventista, y queda allí, ¿cierto?, el monte Sinaí como un enfoque, ¿no?, acerca de, de los mandamientos. Pero ¿quién es el centro de todo? Ahí está. El centro es Cristo y Cristo crucificado. Y está claro. Es decir, Él es el centro de toda la doctrina, de toda la predicación. Ahí está el fuerte énfasis que nosotros debemos tener. Entonces, Elena de White, James White lo tenían bien claro, pero en la iglesia siguieron hubiendo disputas hasta que llegamos a 1888. Elena de White escribió lo siguiente para el año 1886-87. Dice: la salvación no está en el bautismo, no se recibe con tener los nombres escritos en los libros de la iglesia, no se obtiene predicando la verdad. Dice: la salvación se consigue mediante una unión vivificante con Cristo que renueva el corazón. Y esta cita que nos encanta a la adventista: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un revelamiento de la verdadera piedad en nuestro medio, y procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Pero la salvación no está en el bautismo, no se recibe con tener los nombres de la iglesia, no se obtiene predicando la verdad, está en esa unión, esa relación con Cristo Jesús, que es importante. Sí, la predicación, cierto, es importante, pero el bautismo es esencial, pero esa relación con Cristo no debe faltar. Y eso es lo que hacía fuerte énfasis Elena de White. Entonces, más adelante, pasamos al siglo XX, y en el siglo XX fue un siglo controversial. ¿Qué vemos allí en el siglo XX? La revolución bolchevique en Rusia, ¿no?, el nacimiento fuerte de un Estado comunista. Vemos también, ¿cierto?, un poquito más, o por ahí, ¿cierto?, contemporáneo, un poquito antes, en la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, y después de eso la Guerra Fría. Entonces, ¿qué pasó? Como estábamos en momentos de guerra, estábamos en tiempos, ¿cierto?, donde la gente estaba con miedo, con temor, porque los países estaban en estas batallas, pese a que había un humanismo fuerte, ¿cierto?, a pesar de que habíamos progresado, ¿cierto?, en la inteligencia, en la humanidad y en todas esas cosas. Finalmente la ambición de los hombres igual lleva a las naciones a entrar en guerra. Entonces, ¿qué pasó? Dentro de la iglesia adventista empezó un fuerte énfasis apocalíptico y una predicación zoológica que tiene que ver con los animales. Entonces, claro, era el contexto, como estamos en guerra. Imagínense que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya ganan los aliados, ¿cierto?, y derrumban al imperio de Hitler, el otro imperio, ¿cierto?, que querían instaurar los japoneses, y toda la cosa, viene una fuerte batalla entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y empieza la carrera nuclear. Entonces la historia nos cuenta que estaban creando bombas tan fuertes que podían, y todavía existen, que podían, ¿cierto?, destruir nuestro planeta más de 100 veces. O sea, había un fuerte rumor, ¿cierto?, de una posible guerra nuclear, y eso tenía expectante a todo el mundo. Por eso la predicación acerca del fin del mundo, por eso la predicación acerca de las bestias, acerca, ¿cierto?, de todo lo que va a acontecer en el tiempo del fin. Entonces las predicaciones dentro de la iglesia empezaron a tener, ¿cierto?, este énfasis: fin del mundo, se acaba, las bestias, la profecía, todo, ¿cierto? Destrucción masiva, guerra entre los países, destrucciones, ¿cierto?, nucleares, carrera, ¿cierto?, espacial, dejar este mundo, todo eso. Nos acercamos, yo nací en el año 90, o sea, nos acercamos al año 2000 y ya estaba ese énfasis que en el año 2000 se acababa el mundo. Entonces,
eh, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó? Nos fuimos desviando un poco de lo esencial, nos fuimos desviando. Entonces, miren, nos acercamos al siglo XXI para no hacerlo tan largo y nos encontramos con algo que nadie esperaba, que es este virus, el coronavirus, COVID-19, como ustedes lo llamen, y nos sorprende a todos. Nadie esperaba esto y nos tiene a todos resguardados en nuestro hogar, resguardados en nuestra casa. Y por ahí entonces empieza a surgir la expectación que un virus está matando a miles de personas, es decir, ya en Estados Unidos estamos cerca de las 20.000 muertes, ya ha superado todos los otros países según las noticias de hoy. Y nos encontramos frente a otro tipo, ¿cierto?, de enemigos que no podemos parar en este momento y nos tiene a todos en nuestros hogares. Entonces comienza la expectación. Y junto con la expectación que estaba en el siglo XX por las guerras, comienzan también los rumores, ¿cierto? Comienzan otra vez las predicciones, comienzan otra vez, ¿cierto? Estos fuertes énfasis apocalípticos, bestial, ¿cierto? De complots y todas esas cosas que nosotros vemos muy comunes. O sea, no nos falta el mensaje de la mañana en nuestros grupos de WhatsApp que nos habla de una predicación de aquel pastor, de esto otro, o un video que habla acerca de esto otro, de esta conspiración, ¿cierto? De todas estas cosas y vamos perdiendo el énfasis que realmente nosotros tenemos que tener. Entonces, ¿qué pasa? Llega este virus, ¿cierto? Y nos rodea a todos, nos rodea a todos. Entonces, nuevamente comienza, ¿cierto? Los rumores, nuevamente comienza la especulación en los medios adventistas y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo vive de esto, o sea, está consumiendo esto y uno lo ve en las noticias, lo ve lo ve en la televisión, lo ve en los grupos de WhatsApp, lo ve en los canales, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, dice, ¿por qué aumenta el consumo de películas sobre pandemia y contagio en día de coronavirus? Entonces, nuevamente, vuelven a ser, ¿cierto? Netflix populares las películas como Virus o el documental Pandemia, ¿cierto? Por allí El Hoyo, que habla un poco de la sociedad actual, de cómo estamos viviendo. Vemos otra vez, ¿cierto? O Guerra Mundial Z, qué sé yo, ¿cierto? Soy Leyenda, películas que comienzan a revivir y la gente se comienza a alimentar de esto. Y ahí nosotros tenemos que tener un poco de cuidado porque la mente comienza a divagar en todo esto. Entonces la gente busca explicaciones a todo esto y lo común es buscar, ¿cierto?, en aquellos que de alguna manera profetizaron o anunciaron todo esto. Entonces nosotros vemos allí, por ejemplo, Nostradamus predijo el coronavirus, si esto dijo para el 2020, entonces nuevamente vuelve Nostradamus con sus profecías. O el día en que Bill Gates predijo la pandemia, él dio una charla TED del año 2015 que hablaba acerca de una posible epidemia y que nosotros como sociedad no estábamos preparados para esto. O más chileno, ¿no? Yéndose a otro lado, el día en que Salfate proyectó la pandemia del coronavirus en 2015. Y comienza toda esta especulación, estos rumores acerca del fin del mundo. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro énfasis? ¿Cuál va a ser nuestra predicación? ¿Nos vamos a sumar a los rumores? ¿Nos vamos a sumar a las especulaciones? ¿Nos vamos a sumar, cierto, a todo esto que está consumiendo a nuestra sociedad, a todo este fuerte énfasis, a toda esta predicación, cierto, apocalíptica, zoológica, y que tiene que ver con el final del mundo? ¿O vamos a mantener un equilibrio? Ahora, yo no quiero decir que no sea importante la predicación apocalíptica, creo que es el centro de nuestra teología, pero muchas veces perdemos el rumbo y nos vamos a extremos. Eh, para ir finalizando, quiero mencionar lo siguiente. Acá Ellen White dice algo muy importante. Cristo, su carácter y su obra es el centro y la circunferencia de toda la verdad. Él es la cadena en la cual están unidas las joyas de la doctrina. En él se encuentra todo el sistema de la verdad. Jesús mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nunca tenemos que olvidarnos que en medio de todo este ritmo apocalíptico que estamos viviendo y lo que está consumiendo nuestra sociedad, nuestro énfasis tiene que ser cristocéntrico. Y nosotros tenemos que saber si estamos o no teniendo una relación viva con Jesús. Si cada mañana nos despertamos y tenemos nuestra comunión con el Señor. Si cada noche, ¿cierto?, antes de acostarnos estamos conversando con Jesús. Si en cada momento, ¿cierto?, lo que estamos repartiendo es a Jesucristo como el centro de todo finalmente, quien nos salva es esa relación con Cristo, es aceptar a Cristo en nuestros corazones y compartirlo a Él como persona. La gente se puede asustar, puede tener miedo, puede tener incertidumbre acerca del futuro, pero es Cristo quien entrega la paz. Él mismo lo dijo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo quiero quedarme con estas palabras. Jesús es el centro de todo.
Nunca tenemos que olvidarnos que cuando prediquemos, mandemos un mensaje, ¿cierto?, a nuestras cadenas, veamos, ¿cierto?, todas estas cosas atroces que nosotros hemos visto, tenemos que predicar un mensaje de esperanza, tenemos que predicar un mensaje de vida, la verdad presente. Y la verdad presente no es otra que Cristo Jesús, que murió por cada uno de nosotros. Y eso es lo importante, y que cada uno de nosotros que nos están escuchando, tenemos que tener una relación viva con Jesús. Y ese debe ser nuestro énfasis. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el énfasis, el centro, y Él está en el medio de toda la doctrina. Es el centro y la circunferencia de toda la verdad. En Él se encuentra todo el sistema de la verdad. Todo lo que nosotros predicamos se centra en Cristo Jesús. Y ese debe ser nuestro énfasis en estos tiempos finales. Cristo Jesús. Eh, bueno, me gustaría orar antes de todo y invitarlo. Nosotros tenemos un programa por allí, ¿cierto? En el Instagram de Colportaje Santiago de Chile, que se titula Línea Directa. Nos conectamos a las 7 de la mañana, si alguno quiere conectarse a las 7 de la mañana. Allí tenemos momentos de devoción, alabanza, ¿cierto? Y un tema central para poder comenzar el día, todos los días a las 7 de la mañana. Están invitados a este programa Línea Directa. Muchas gracias por haberme escuchado y que el Señor nos bendiga y que tengamos esa relación con Jesús. Voy a hacer una oración antes de pasarle, ¿cierto?, la palabra ya a Abel para poder concluir. Oremos. Bendito y cariñoso Padre Celestial, te damos las gracias, mi Dios, porque podemos predicar tu verdad. Y en estos tiempos, Señor, nunca tenemos que perder el énfasis especial que eres tú, Señor. Tú estás en medio, Señor, de toda la verdad. Tú eres el centro de la verdad. Podemos desviarnos, irnos extremos, Señor, pero nunca tenemos, Señor, que olvidarnos que tú eres el centro de todo. Bendice a mis hermanos, Señor, del distrito de Tamarugal, Señor. Quédate con cada uno de ellos, Señor, a todos los amigos que nos acompañaron viendo la programación. Que el Señor los pueda bendecir y que podamos, Señor, tener esa relación diaria contigo, esa relación que nos salva y que un día nos llevará también al cielo a estar contigo. Gracias por todo. Le damos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Un saludo ahí a Esteban, ¿cierto? Un abrazo para cada uno. Por el mensaje que nos... Un abrazo, ¿cierto? Ahí nos manda Esteban para cada uno de nosotros. Y también quiero saludar a todos los que estuvieron conectados en esta tarde, ¿cierto? Con nosotros en este culto joven. Queremos saludar a los últimos que se integraron y también a nuestros amigos que nos estuvieron acompañando, así como el pastor Esteban, también estuvo Hernán y su esposa, ¿cierto? También estuvo Natalia junto a su esposo y también nuestro amigo Alfonso. Queremos que el Señor les bendiga grandemente y que sigan proclamando, ¿cierto? Así como a través del canto, a través de la predicación, sea el cual el medio, que sigan predicando el Evangelio. Que el Señor les bendiga grandemente. Y también, mis queridos hermanos, queremos dejar este último momento para que nos despiden en oración, pero después que finalice Esteban, la oración, queremos que todos se mantengan conectados, que nadie se desconecte. Esteban, te pido este momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, nuevamente te agradecemos, Señor, porque pudimos escuchar alabanzas hermosas, Señor, que te rinden honor a ti, mi Dios, y también tu palabra, Señor. Ayúdanos siempre a mantener ese énfasis cristocéntrico, porque tú eres el centro de toda verdad y toda doctrina. Bendícenos, Señor, y acompáñanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y bien, hermanos, nos saludamos. Un feliz sábado, mis queridos hermanos. Ahí el pastor. Feliz sábado a todos mis hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por compartir con nosotros este programa. Me gustaría agradecerle a todos los que participaron en las partes. Fue un programa muy bueno, muy lindo, especialmente hecho para todos ustedes, porque para compartir y mantener la cercanía por la distancia, quizás estamos lejos, pero esta es una forma de mantenernos cerca y en contacto cada uno de nosotros. Imagínense, Esteban está en Santiago, los hermanos están en Argentina, pero
por estos medios nos podemos unir y seguir compartiendo como la gran familia en Cristo que somos. Amén. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por invitarnos. Gracias, la verdad que estamos muy bendecidos con el tema, con la oración, las demás alabanzas. La verdad que nos unimos en la oración. El Espíritu de Dios sigue manifestándose. Agradecerle, hermano, de Sostenido por la cooperación que nos hacen. Muy buenas canciones, me gustaron mucho. Sí, gracias a todos, una feliz semana, muy lindas las alabanzas y la predicación. Feliz semana a todos. Sí, feliz semana a todos, mi hermano. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Sé que hay hermanos ahí que de otros lugares también, de Arica. Sí, está mi primo Jorge. De todos lados, así que felicidades a todos, que tengan una buena semana. Oiga, invitarle por último, ¿cierto?, para que a las 7 puedan sintonizar la página de la asociación para que podamos continuar con el programa de Semana Santa, así que sigamos un ratito más conectados, ¿cierto?, y podamos seguir las predicaciones de Semana Santa. Ya, que Dios le bendiga, feliz sábado a todos, feliz semana, perdón. Feliz semana. Feliz semana. Primo Jorge me escucha por ahí también, saludos. Feliz semana. Chao, chao, Dios le bendiga, gracias a todos. Muchas Chao, gracias. chao, Pastor Esteban, muchas gracias. Gracias, Alfonso. Alfonso, igual, muy agradecido por tu participación. Esteban, también. Gracias por apoyarnos a la distancia. Dios le bendiga, hermano. Chao, chao. Hermano Hernán.